Buenos días. El inicio de las sesiones ordinarias de la Asamblea y el primer informe a la Nación del presidente Juan Carlos Varela coincidieron al final de esta semana con la entrada a sus despachos del nuevo Contralor y la nueva Procuradora. ¿Cuáles son los retos de este 2015? ¿Hay coherencia entre lo prometido por el Ejecutivo y lo actuado en estos 6 primeros meses de su gestión? Esos son algunos de los temas que trataremos hoy en Radar. Para ello tenemos un panel con varios puntos de vista. Nos acompañan esta mañana del domingo Carlos Gastel, de Transparencia Internacional. Buenos días. Y Buenos días, muchas gracias. Carlos Araúz, columnista de temas económicos. Como siempre, nuestro analista Jorge Eduardo Ritter, que nos acompañará hoy solamente con la introducción. Roberto Lombana, expresidente de la Junta Nacional de Escrutinio, también expresidente del Sindicato de Industriales. José Chembarría, excontralor de la República, y un excompañero y ahora fiscal de cuentas, Guido Rodríguez. Buenos días, Sabrina. Feliz año. Bienvenidos todos. Doctor Ritter, escuchamos este viernes al presidente de la República en su primer informe, muy esperado, pero fue más comentado algunas de sus declaraciones después del discurso que lo del discurso. También hubo varias reacciones al discurso del presidente de la Asamblea. Sí, el periodo presidencial o los periodos presidenciales se parecen mucho a las carreras universitarias. Son 5 años o lo que es lo mismo 10 semestres. Acaba de terminar el primer semestre, se inicia el segundo semestre y cuando eso ocurre uno mira cómo le fue en el semestre que acaba de pasar y qué es lo que va a hacer en el semestre que viene. De manera que en ese balance yo creo que podemos concluir en general, para no entrar en temas específicos o puntuales, que hay en Panamá un clima diferente al que quedó después del gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Eso sin ninguna duda, hay las cosas, los panameños miramos de mejor manera el actuar del Estado, hay mayor tranquilidad, no hay temor a la persecución política, derechos que además el presidente reiteró enfáticamente durante su discurso. Ha habido indudables avances en materia de relaciones internacionales. El país que dejó el presidente Ricardo Martinelli en la arena internacional hoy es un país completamente diferente. El nombre de Panamá es muy distinto en la arena internacional y ese sería, digamos, uno de los primeros retos que va a tener el gobierno, es la organización de la Cumbre de las Américas en abril del próximo año. Sin embargo, hay algunos lunares, diría yo, que han quedado en la gestión del presidente Varela. Y el principal que yo diría es la falta de transparencia en algunos de sus actos. Y aquí debo aclarar muy enfáticamente que cuando digo de transparencia no es porque haya faltado a la honestidad. Y quiero aclarar que transparencia y honestidad no son sinónimos. Transparencia es traslúcido, que se pueda mirar a través de él y no es lo mismo que uno puede ser, en otras palabras, uno puede ser transparentemente deshonesto, así como puede ser transparentemente honesto. Y cuando digo que le ha faltado transparencia es en los nombramientos. El presidente se comprometió a hacer consultas con la sociedad civil, especialmente en algunos nombramientos claves, como especialmente el caso de la Procuradora. No lo hizo. En el caso del magistrado del Tribunal Electoral fue quizás todavía peor, porque firmó un decreto el 26 de diciembre, se fue al exterior y el 29 de diciembre, ya estando él fuera, apareció en la Gaceta Oficial. Yo en este momento pudiéramos o no hablar del nombramiento en sí mismo, pero la forma como se hizo no es la más transparente y muchas veces, como ya lo hemos hablado en este mismo programa, a veces la forma en que se hacen las cosas opacan un buen nombramiento, como fue también el caso del Contralor. Le queda, creo yo, que esos son temas por corregir, que son muy fáciles de corregir. Ahora vienen otros nombramientos que tiene que realizar. Todavía quedan algunos nombramientos pendientes que hoy tampoco se produjeron, como es el procurador de la administración y algunos otros que entiendo que después del discurso del presidente los anunció para la próxima semana, para la semana que entra.
En lo que respecta al discurso del presidente, yo diría que debiéramos enfocar en los dos sentidos, en la forma y en el fondo. En la forma, desde luego, es un discurso mucho más de estadista, mucho más presidencial que el discurso de confrontación a los que estábamos acostumbrados. Un discurso donde él reiteró su agenda social, especialmente, sucumbió, como hacen casi todos los presidentes, a la tentación de listar no solamente sus ejecutorias, sino todas sus buenas intenciones, todo lo que se propone hacer, pero dio unas orientaciones específicas sobre algunos puntos, pero lo que más debe llamar la atención es su reiterado compromiso con la honestidad en la administración pública y la separación y el respeto a la separación de los poderes. Esa forma de devolverle la institucionalidad al país sería en sí mismo un legado importante. Sin embargo, también hay que decir las cosas que no dijo en su discurso, y creo que la principal de las cuales es el de la constituyente, que fue uno de sus principales promesas de campaña, que ahora no hay una respuesta al final del discurso. Luego, en una conferencia de prensa, insinuó que si se daba la constituyente, a la hora de explicar el nombramiento del magistrado Valdés, dijo que si había constituyente, si había, casi condicional, era preferible tener una persona ya con experiencia en el Tribunal Electoral. Y yo creo que, por último, la Asamblea también tiene algunos asuntos pendientes y algunos asuntos que va a tener que resolver y pronto. Ya el presidente de la Asamblea hizo algunos anuncios, creo que son importantes, los vamos a ver durante nuestro diálogo de hoy sobre algunos proyectos de ley. No mencionó el proyecto de educación sexual, no mencionaron, por ejemplo, el nombramiento que le corresponde también a la Asamblea de un miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, que es muy importante, incluso ahora que se está debatiendo los sobreprecios que está invocando el Grupo Unidos por el Canal, que fue la primera noticia del año 2015, que no fue una buena noticia, pero fue la primera noticia que nos dieron. Pero en general el resumen es que se inicia con muy buenos augurios. Hay dos funcionarios de reconocida competencia y probidad en dos altísimos cargos de la administración pública, en la Procuraduría y en la Contraloría General, a los que el presidente enfáticamente señaló como que sobre ellos descansa lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Y además debe ser así. Yo no lo interpreté, esas palabras del presidente, como una forma de lavarse las manos, sino decir a estos es lo que les corresponde, sino más bien era una reiteración de su vocación de que separar los poderes y responsabilidades. Sin embargo, ellos van a contribuir a marcar el destino de la gestión del presidente Varela. En el futuro será la administración del presidente Varela la que hizo o no hizo, independientemente de quienes hayan ocupado los cargos de procurador y de contralor. Pero en fin, tenemos un panel de lujo para analizar estos y los otros problemas que hay en el país, pero en el fondo yo reitero mi optimismo por la forma como se ha iniciado el año, por la disposición que encuentro en el gobierno de actuar con honestidad y la disposición que encuentro en los nuevos funcionarios, tanto en el Contralor como la Procuradora, en hacer justicia, en realizar las investigaciones y que en el futuro las personas que delinquieron puedan ser llevadas a la justicia. Una introducción que nos va a servir durante estas 2 horas para ir dilucidando cada uno de los temas. Definitivamente se habló mucho del qué, haciendo mucho énfasis en la lucha contra la corrupción, específicamente en que los responsables de las lesiones patrimoniales rindan cuentas ante la justicia y reponer los dineros robados. Por eso tenemos aquí a Guido Rodríguez, un funcionario importante en esa tarea.
pero se hizo más énfasis en el qué que en el cómo, y también por eso tenemos a Carlos Araúz, que nos hablará de la viabilidad económica. Todo esto en las siguientes 2 horas de Radar. Usted quédese acá.